Bueno, buenos días a todos, me alegro mucho y es un privilegio, como siempre, poder compartir con vosotros en esta mañana ahora un tiempo de la Palabra de Dios. No sé si se verá muy bien la letra, si no, la cambiaré para otra ocasión. Bueno, si tienes tu Biblia cerca, la vas a necesitar. Vamos a seguir con nuestros estudios del Sermón del Monte. Estamos estudiando el Sermón del Monte y vamos ya, esta es la cuarta sesión que vamos a dar y vamos a estar reflexionando acerca de un tema que creo que es muy importante. Todos los temas de la palabra de Dios son importantes, quizá este es uno de los más importantes actualmente, porque vamos a hablar, y el título que le he puesto a este mensaje es ¿tiene sentido creer en la Biblia en el 2024? ¿Tiene sentido creer en la Biblia, en la palabra de Dios en el 2024? Porque no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado que muchas personas me dicen, ¿en serio te crees todo eso? ¿Pero tú crees esos cuentos de niños? Pero si eso es todo mentira. La Biblia, no, pero si la Biblia eso lo escribieron pues las personas que querían manipular a la gente. Eso ya hoy en día, eso está ya más que demostrado que eso es falso. Y todo esto que nos van diciendo nos puede pasar, como Samuel decía, con esa canción que no te gusta y al final acaba gustándote. Puede ser que nos acabe pasando de que eso una y otra y otra y otra vez nos haga pensar, bueno, a lo mejor me están engañando, ¿no? ¿Tiene sentido creer en la Biblia en el 2024? Y vamos a estar meditando en eso esta mañana. Ahora, antes de pasar de lleno al tema, no sé si te ha pasado alguna vez que te has comprado algo y muy poco tiempo después sale algo mejor. Esto es algo que nos pasa día a día, sobre todo con la tecnología, quizá, ¿no? Pero bueno, no solo con eso. Es que en la época en la que estamos, las cosas que nos compramos tienen una vida útil muy corta. Todos tenemos en nuestro armario ropa que está bien, no está rota ni nada, pero no nos la ponemos porque ya no se lleva, ¿no? O sea, ya la ves y dices como que no. Yo recuerdo en Cazorla o en Torrevieja, durante un tiempo hemos hecho fiestas de disfraces y ¿sabéis lo que utilizábamos para disfrazarnos? La ropa de mi padre de hace 30, 40 años, la ropa de mi suegra, y sinceramente, son cosas que yo no me pondría a día de hoy. Y están bien, no están para tirarlas ni nada, pero la vida parece que va cambiando. Seguramente dentro de 40 años, si ven una foto de hoy, ahora mismo de nosotros, dicen, madre mía, mira cómo iban. ¿Cómo se le ocurre ponerse, una camisa azul con una chaqueta azul? ¡Oh, madre mía! ¿Cómo es posible? Porque eso va a pasar. Y no solamente en eso, sino en la tecnología, ¿verdad? Tú quieres comprarte el último móvil y siento decirte que te lo vas a comprar hoy y la semana que viene saldrá otro mejor. Sin duda alguna. Y hay gente que vive de una forma muy esclavizada porque intenta tener en su bolsillo siempre lo último y es casi imposible. Lo cierto es que el mundo avanza muy rápido, muy, muy, muy rápido. En los últimos 50, 60 años hemos pasado de historias que me contaba mi padre me cuenta, él tiene 61, no es muy mayor, pero él dice que de pequeño iban todos los niños del mismo barrio a una casa porque había una televisión en todo el barrio. Esa televisión era en blanco y negro, esa televisión solo tenía un canal y solamente había una persona con televisión. Ahora, en nuestro bolsillo tenemos un móvil que no solamente, lo que menos hace es llamar. Lo que menos hace es llamar. Esto es capaz de calcular el número de pasos que das al día para sacar una media de las calorías que gastas a la vez que va calculando los pisos que subes. Te dice cuándo tienes que girar la calle a la derecha para llegar al sitio donde tú estás diciendo, o te dice antes de salir de tu casa cuánto vas a tardar al trabajo en función al tráfico del momento en el que estás. Realmente todo avanza de una forma increíble. Y la mentalidad de la gente también avanza. Una de las cosas que quizá más escuchamos cuando hablas con una persona mayor, te dice, bueno, es que esto en mi época, esto era diferente. Y en medio de todo esto lo estoy diciendo, porque en medio de todo esto, la gente te puede decir,
bueno, es que ya hemos evolucionado. Es que ya hablar de Dios, eso no se lleva. Hablar de la Biblia, bueno, la Biblia, ¿cómo te puedes creer eso? Me gustaría que pudiéramos reflexionar acerca de esa pregunta en este día de hoy. ¿Tiene sentido seguir creyendo en la Biblia en este 2024? Mirad, como sabéis, me alegra mucho de tener caras que no son conocidas, así que os voy a poner un poquito en contexto. Estamos estudiando el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, para que os hagáis una idea, quiero que os imaginéis lo siguiente. Nos encontramos en un monte con una multitud escuchando las enseñanzas de un nuevo maestro. Jesús acaba de aparecer un poco en las vidas de los judíos y muchas personas le empiezan a seguir porque ven sanidades, ven diferentes enseñanzas, unas enseñanzas quizá de una forma distinta a lo que los fariseos estaban enseñando en ese momento, y la gente tiene tanta curiosidad que una multitud empieza a seguir a Jesús, y Jesús llega a un monte y empieza a enseñar. Y el Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, es la enseñanza, por así decirlo, de seguido más larga que Jesús nos va a dar en todos los evangelios. Y aquí Él va a tratar muchos temas, pero principalmente ya estuvimos diciendo que aquí Jesús va a enseñar acerca del reino de los cielos. Él va a enseñar cómo es el reino de los cielos y cómo deben ser los ciudadanos del reino de los cielos. Así que Jesús empieza a enseñar, la gente se empieza a maravillar. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús era un hombre manso, era un hombre humilde, era un hombre lleno de amor. ¿Sabéis? Era un hombre que se dirigía a los marginados, era un hombre que se dirigía a los necesitados, a aquellos que estaban totalmente desechados por la sociedad, mientras que los líderes judíos de esa época eran mucho más arrogantes, eran orgullosos, se pensaban mucho más justos y mejores que el resto, y lo único que hacían era dar palazos al pueblo. Le daban por todos sitios. Vosotros no hacéis bien esto, vosotros no hacéis bien esto, vosotros no hacéis bien esto, no hacéis bien esto. Así que la gente comenzó a seguir a Jesús de una forma muy asombrada, no solo por esos milagros, sino por la forma de enseñar que tenía. Algunos pensaban que Jesús era simplemente un profeta más. Otros empezaban a decir que podía ser un profeta especial. Los fariseos pensaban que era un falso profeta. Otras personas pensaban que era el Mesías prometido, pero un Mesías que luego sabemos que no era lo que ellos creían. Ellos estaban esperando un Mesías que era un libertador político y militar para librarles del Imperio Romano. El caso es que Jesús era distinto. Él no hablaba, no actuaba y no enseñaba como ninguna otra persona que ellos hubieran visto antes. Pero había algo que todos los judíos se preguntaban, y era: ¿qué piensa este nuevo maestro sobre la ley? ¿Qué piensa este Jesús sobre la ley de Moisés, sobre los profetas? Porque durante todo su ministerio Jesús fue muy crítico con todas estas sectas religiosas de su época. Mientras que todos los líderes judíos, que eran los fariseos y saduceos, hablaban y enseñaban acerca de los mandamientos que debían cumplir y obedecer las personas, únicamente se dedicaban ellos a señalar las cosas malas que hacía el pueblo. Sin embargo, Jesús hacía enseñanzas al corazón de las personas. Ellos se enfocaban, los líderes judíos, en las ceremonias, en los ritos, en las acciones externas, y Jesús se enfocaba en el corazón. Así que llegó un momento donde la gente estaba un poco asfixiada por esa forma de enseñar de los fariseos y estaban buscando algo distinto. Y Jesús enseñaba de un modo diferente. Él respetaba la ley, pero estaba en contra de las tradiciones de esa época. Así que Jesús aprovecha este Sermón del Monte, y hemos visto que Él comienza el Sermón del Monte en el capítulo 5 hablando de las bienaventuranzas que conocemos. Estos son el carácter de los ciudadanos del reino. ¿Cómo es el carácter de aquellos que son realmente discípulos, seguidores de Dios? Luego después, justo después de las bienaventuranzas, vimos el otro día que Jesús sigue enseñando acerca de cómo
estas personas, estos ciudadanos del reino, están llamados a ser sal y luz en el mundo. Tienen la función de ser la sal y la luz del mundo que está en tinieblas. Y ahora, lo que va a hacer Jesús en los versículos que vamos a leer hoy es hablar acerca de cuál es el fundamento en el que se basan estos ciudadanos de su reino. ¿Dónde está la base de sus creencias, de su normativa de forma de vida y de conducta, de cómo es sus normas, cómo son o dónde están depositadas sus normas de fe y conducta? Y son en la palabra de Dios. Así que acompáñame, Mateo 5, versículos del 17 al 20, pero hoy vamos a estudiar 2 versículos, pero vamos a leer todo eso. Mateo 5, del 17 al 20, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, o para abolir, dicen otras versiones, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se cumpla. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así lo enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Veis cómo aquí Jesús habla mucho del reino de los cielos? Esa es su enseñanza principal en el Sermón del Monte. ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo son los ciudadanos del reino de los cielos? Y ya hemos ido viendo cómo es su carácter, cómo es su función, y ahora vamos a ver dónde está su fundamento. Y Jesús aquí va a aprovechar para aclarar algunas cosas. Va a aclarar cuál es su posición respecto a la ley. Estoy diciendo que muchas personas no sabían exactamente dónde posicionar a este nuevo maestro, Jesús. Así que hoy vamos a ver que Jesús defiende 2 aspectos de la ley. Primero vamos a ver que defiende su importancia y luego vamos a ver que defiende su permanencia. ¿Vale? Defiende su importancia y defiende su permanencia. En el versículo 17 vamos a ver cómo defiende su importancia. Dice Jesús: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. ¿Os habéis dado cuenta? Jesús dice: no penséis. ¿Por qué dice no penséis? Porque claramente era precisamente, eso era lo que estaba pasando, que pensaban que es que este hombre venía a destruir la ley y los profetas. Ese era el concepto equivocado que tenían de este nuevo maestro, Jesús. En aquella época, los judíos pensaban que la única forma de interpretar la ley de Moisés eran esas enseñanzas rabínicas y de los escribas fariseos que sus líderes les estaban enseñando. Y las personas veían que Jesús no seguía esas directrices, no seguía esas tradiciones de forma minuciosas como los demás, porque él creía en la autoridad de la ley, pero no en esas tradiciones impuestas por los líderes judíos. Tenemos que entender una cosa: cuando los judíos escuchaban la palabra la ley, podían entender 4 cosas. Primero, la ley en el sentido más básico se refiere a los 10 mandamientos. La ley, los 10 mandamientos. Ahora, eso lo puedes ampliar un poquito, y la ley podría referirse a los 10 mandamientos, pero en todo el Pentateuco, es decir, al Pentateuco. Ahora eso también se puede ampliar un poquito y se puede referir al Pentateuco más los profetas, más los salmos, es decir, lo que nosotros podemos llamar el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál era el uso más común? El uso más común para referirse a la ley era un pasito más. ¿Y cuál era ese pasito más? Era la referencia al Antiguo Testamento sumado a las tradiciones rabínicas de los escribas y los fariseos que habían contado al pueblo. Es decir, ya habían convertido en la ley no solo a la palabra escrita, sino también a su forma de interpretarla, a su forma de verla, a su forma de entenderla. Y sabéis una cosa, eso generó 613 mandamientos.
613 mandamientos, de los cuales 248 eran positivos, es decir, deberes, el creyente debe hacer esto, y 365 prohibitivos, de el creyente no puede hacer esto. Habían creado todo un sistema alrededor de la ley basado en sus tradiciones que requería un gran esfuerzo. Cumplir todo esto era realmente difícil. De hecho, ni siquiera los fariseos podían cumplirlo. Era imposible. El problema estaba en que los fariseos estaban obsesionados con que el pueblo cumpliera de forma externa con todos estos mandamientos. Pero ¿sabéis lo curioso? En ningún momento ellos exigían una obediencia o una fe sincera a Dios de una forma interna en su corazón. Ahí era donde estaba el problema. Ahí es donde Jesús les confrontaba, porque la ley de Dios siempre ha requerido una obediencia tanto externa como interna. Isaías 29:13 dice lo siguiente: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué le sirve a Dios que tú puedas cumplir todo de una forma muy aparentemente buena si tu corazón está lejos de Él? De hecho, más adelante en el capítulo 6, vemos que Jesús dice, sí, haced lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque son unos hipócritas. Ellos oran de pie para que la gente les vea, pero su corazón está lejos de mí. Ellos ayunan y dejan que su cara se note que están ayudando, pero son unos hipócritas. Ellos ofrendan ¿cuándo? Cuando la gente ve cuánto están echando el dinero, pero son unos hipócritas. ¿Sabéis? Los rabinos de esa época revisaban las escrituras para encontrar y imponer cada vez más regulaciones. Para que os hagáis una idea, ¿en los 10 mandamientos está el mandato de guardar el día de reposo? Sí. Ahora, ¿sabéis lo que habían hecho ellos? Ellos al mandato de guardar el día de reposo le habían sumado que para guardar el día de reposo tú no podías llevar una carga. Porque llevar una carga se consideraba trabajar. Y ellos debatían durante horas en qué significaba llevar una carga, qué se podía hacer y qué no. Y llegaron a la conclusión de que llevar comida al igual, con el mismo peso que aproximadamente un higo, ya llevar más de eso era trabajar. Que llevar más vino del que tú puedes llevar una copa, llevar más vino que eso, ya era trabajar. Que llevar suficiente papel como para hacer algunas anotaciones y facturas, ya era trabajar. Que llevar miel mucha miel, más como de la que utilizarías para cubrir una herida, entonces ya era trabajar. Todo eso sobrepasaba las cargas que te dejaban utilizar. De hecho, incluso debatían si en el día de reposo se podía curar a una persona o no se podía curar a una persona. Incluso algunas veces lo que hacían era ponerle en una urgencia lo suficiente como para que no empeorara, pero no tanto como para que pudiera curarse. Debatían si una persona podía llevar o no una muleta. Debatían si un sastre salía a la calle con un imperdible puesto en la túnica, si estaba trabajando o no. Hasta ese punto de insensatez. Estas eran las cosas con las que Jesús no podía estar de acuerdo. Él rechazó durante toda su vida esas prácticas y enseñó que la ley había sido hecha para el hombre y no al revés. Jesús siempre defendió, utilizó y enseñó el verdadero sentido de la ley y de los profetas. Y por eso vemos que Jesús aquí no solamente la defiende, sino que además dice que Él vino para cumplirla. Ahora, ¿qué significa cumplirla? Cumplirla no significa rellenar, agregar o añadir. Más bien, cumplirla significa concluir, llevar a cabo o consumar. Es decir, Jesús no vino para enseñar cosas nuevas, diferentes y romper con la ley, sino para darle plenitud y sentido a la ley que ya estaba escrita en el Antiguo Testamento. ¿Sabes una cosa? Desde Génesis 1 hasta Malaquías 4:6 hay un pegamento que lo une todo.
Hay un hilo conductor a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y es que nos narra y nos cuenta la historia de Cristo. Las Escrituras señalan a Cristo y están cumplidas completamente en Cristo. ¿Sabéis? Los sacrificios apuntaban a Cristo. El sacerdocio apuntaba a Cristo. El tabernáculo, el templo, todos esos elementos que tenían, propiciatorio, el altar, todo apuntaba a Cristo. Las ofrendas que tenían que hacer apuntaban a Cristo. Las fiestas judías apuntaban a Cristo, y toda la ley, al fin y al cabo, apunta a Cristo. Y el Nuevo Testamento, al final, es una explicación de cómo en Cristo se cumplen todas las cosas que ya estaban escritas en el Antiguo Testamento. Pero si te das cuenta, no suman nada nuevo. Lo están explicando. Gálatas 3:24, Pablo aquí en el Nuevo Testamento nos dice: de manera que la ley ha sido nuestra guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Jesús vino a cumplir la ley por completo a través de su vida. Él tuvo una vida perfecta y cumplió con esa ley, pero también cumplió con todas las enseñanzas que estaban apuntando a Él desde el principio de los tiempos. ¿Sabéis una cosa? Creo que yo he cometido un error a veces, y creo que muchos lo podemos cometer, y es que a veces le presentamos a las personas la Biblia, y yo he utilizado esta ilustración, como un libro de instrucciones. Y estaba preparando este mensaje y estaba pensando, vamos a ver, ¿alguna persona se lee los libros de instrucciones? ¿De verdad? ¿Te has leído alguna vez un libro de instrucciones? ¿Hay algo menos llamativo que un libro de instrucciones así? Como mucho, alguna vez puedes consultar alguna cosa que te surge la duda, pero ¿quién se lee un libro de instrucciones? ¿Sabes? La Biblia es mucho más que un libro de instrucciones. Que sí, que puedes utilizarlo como libro de instrucciones, pero es que la Biblia no es solo eso. Es mucho más, es la historia de la humanidad, es la revelación de Dios para nosotros. En ella encontramos la respuesta a las preguntas más importantes de nuestra vida. Y si conoces o no eres creyente o conoces personas que no son creyentes, hay preguntas que van a bombardear la cabeza de toda la persona en algún momento de su vida, y es: ¿qué hago en este mundo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? Todo eso lo vas a encontrar en este libro. Porque la Biblia no es solo un libro de instrucciones. Es la revelación de Dios para nosotros. Y en ella encontramos y descubrimos cómo es ese Dios que nos pensó, que nos amó y que hizo todo lo posible para que tú y yo algún día estemos con Él pasando la eternidad. Es la revelación completa de todas las enseñanzas y tienen su plenitud completa en Cristo. Dios viniendo a esta tierra hecho hombre, viniendo como un hombre para salvarnos, viviendo la vida perfecta, entregándose en una cruz para morir por ti y por mí. Por tanto, lo que Jesús estaba aquí era defendiendo la importancia de las Escrituras, de la palabra de Dios, y la defiende porque en ella podemos encontrar las verdades que pueden transformar nuestra vida. Yo no sé dónde puedes estar buscando la solución o la respuesta a esas preguntas, pero la palabra de Dios nos enseña que fuera de esto no la vas a encontrar. Mira, el Salmo 19 es un salmo, bueno, el salmo por excelencia de las Escrituras es el 119. ¿Sabes una cosa curiosa como dato? El Salmo 119 tiene 176 versículos. ¿Sabéis? En 172 de ellos se nombra de alguna forma a la palabra de Dios. El Salmo 119 es un poema de amor a las Escrituras. Es muy largo y no lo solemos leer, pero es un poema de amor a las Escrituras y en él podemos encontrar todas las bendiciones que pueden tener la palabra de Dios en tu vida. Pero en este Salmo 19 podemos encontrar algunas cosas que las Escrituras pueden hacer en tu vida. Dice: la ley del Señor es perfecta,
que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que el mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Si te pones a ver cuáles son las cosas que pueden hacer las Escrituras en tu vida, restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y te puede ayudar a ser justo. Eso es lo que va a transformar tu vida. Mira, yo no conozco cuál es vuestra situación personal con respecto a la palabra de Dios. Yo no sé cuál es la importancia que tú le das a la palabra de Dios en tu vida. Yo no sé si la lees cada día, yo no sé si la lees el domingo por la mañana, o yo no sé si ni siquiera la estás leyendo ahora mismo. Pero que sepas que lo que está escrito en este libro no son simples palabras escritas en papel por personas, son las palabras de Dios para ti. El Dios que te conoce, el Dios que te creó, el Dios que sabe cuál es la circunstancia de tu vida, son palabras vivas. Dice 1 de Timoteo 3, 15, 16, 17, dice Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, que desde la niñez tú has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría y te llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y dice, toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarte, para reprenderte, para corregirte, para instruirte en justicia, a fin de que todo el hombre o toda mujer sea perfecto, preparado para toda buena obra. Esa es la importancia que Jesús le da a las Escrituras. Pero aquí no queda la cosa, porque Jesús también dice otra frase después, que también defiende no solo la importancia de las Escrituras, sino que defiende su permanencia. Y yo sé lo que estás pensando cuando digo permanencia. No sé si a ti también te llaman por teléfono todos los días, pero a mí, de verdad, me llaman muchísimo. La permanencia, nos viene a la mente estas llamadas de telefonía móvil que te ofrecen cambiar y mejorarte tu factura de teléfono, ¿verdad? No sé si a ti te pasa también. Y eso a veces tiene una permanencia. La permanencia quiere decir cuánto tiempo es válido esa oferta que te están haciendo. La pregunta es, ¿cuál es la permanencia de la palabra de Dios? ¿Qué validez tienen las Escrituras? Vale, ¿qué validez puede tener este libro escrito hace más de 2000 años para mí hoy? ¿Acaso puede enseñarme algo de valor este libro escrito hace tanto tiempo? Pues mirad la respuesta de Jesús. Dice, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, la J, ni la tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Jesús en estos dos versículos, 17 y 18, no solo está hablando de la importancia y la autoridad de la Escritura, sino también de que su valor permanece intacto a pesar del tiempo. La palabra de Dios es atemporal. Hebreos 4:12 dice lo siguiente, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, da igual el tiempo que haya pasado por ella, da igual el tiempo que vaya a pasar, porque hasta el final del mundo tal y como lo conocemos, las palabras y la verdad de las Escrituras seguirán teniendo un valor intacto para nosotros. De hecho, es muy interesante porque Jesús aquí está dando un valor a las Escrituras mucho más alto del que ellos estaban esperando. Os he estado diciendo que ellos esperaban que Jesús dijera, mirad, esto ya no vale. Pero no. Jesús no solamente está diciendo, sí, son importantes, sino que está elevando su importancia y diciendo que Él ha venido a cumplirla. Pero a cumplirla hasta el más mínimo detalle. Porque dice,
ni la letra más pequeña, ni una tilde, y en lo que está diciendo ahí es una iota, que yo no tengo ni idea de griego, lo está buscando, es la letra más pequeña del alfabeto griego. Y una tilde hace referencia a una pequeña marca que le hacían ellos cuando escribían para diferenciar una palabra de otra. Para que nosotros lo entendamos hoy en día, es como si estuviera diciendo: ni una letra quedará sin un acento, ni una i sin su punto. Todo se va a cumplir. Ni siquiera una i con su punto se va a olvidar. Ni siquiera la parte más pequeña de las Escrituras, que para nosotros puede ser algo insignificante, va a quedar sin cumplirse. Nada será quitado, nada será modificado, sino que todo se cumplirá al completo. Jesús creía y predicaba acerca de esta autoridad y validez de las Escrituras. ¿Sabéis? Él la cita alrededor de 64 veces en los Evangelios. 64 veces. Y cita aspectos como, por ejemplo, Noé y el diluvio, habla acerca de Abraham y su fe, habla acerca de Sodoma, de Lot, de su mujer, habla acerca del maná del cielo, habla acerca de la serpiente de bronce. Es decir, Jesús enseñó constantemente acerca de las Escrituras. ¿Cómo se defendió de Satanás en la tentación? Utilizando las Escrituras. Él destacó su autoridad y su permanencia. Y ese valor no caduca para nosotros hoy. Porque aquí no está diciendo: en verdad os digo que hasta el 2024 no se perderán. No. Hasta el 2000, no. Hasta que pasen el cielo y la tierra, esto seguirá así. Así que hoy es 25 de febrero del 2024, esto es aplicable a ti y es aplicable a mí. Las enseñanzas de este libro siguen teniendo valor. Este libro aún hoy en día te cuenta cuál es la historia de la salvación. Aún hoy en día puede transformar tu vida. Aún hoy en día te puede enseñar, te puede guiar a Cristo. Jesús dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que no te engañen o que no te afecte ese bombardeo constante. No caigas en el error que puede pasar, de que nos pensamos, bueno, pues que hemos evolucionado, que ahora somos más listos, que ahora sabemos más cosas y que ahora ya este libro ya a mí no me puede enseñar nada. ¿Por qué? Pues porque como tengo un móvil muy chulo que hace cosas guays, ya un libro no puede enseñarme nada. Estamos equivocados. ¿Sabéis? El libro más vendido de toda la historia, lo sabréis, es la Biblia. Pero con mucha diferencia. Sin embargo, muchas de las personas que pueden tener una Biblia no creen en ella, no la utilizan como realmente la palabra de Dios, como la autoridad para su vida. Debemos darle el valor que realmente se merece a la palabra de Dios. Nosotros, los creyentes, debemos tener claro cuál es nuestra fe, porque nos van a atacar, nos van a poner en duda cuál es su validez, pero nosotros tenemos que tener claro en quién y cómo hemos creído, porque hemos creído en aquel que vino a este mundo y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta no es una verdad que yo vengo aquí a decir: oye, no, esta es mi verdad. No, esto es lo que Dios mismo dijo que era la verdad. Y ahora, para terminar, querría dejar con vosotros un conjunto de cosas valiosas que nos pueden enseñar estos versículos. Y esto se puede ampliar todo lo que queramos y complicar todo lo que queramos, pero vamos a hacerlo sencillo por si a alguna persona le sirve. Y es: ¿cuáles son las características que podemos aprender acerca de las Escrituras en base a ellas? Porque en este pasaje, junto con otros, podemos aprender cosas muy valiosas. La primera es que la Escritura es inspirada por Dios. Mira, la Biblia tiene un total de 66 libros. Fue escrita aproximadamente por, algunos dicen más, pero aproximadamente unos 40 autores diferentes a lo largo de 1500 años. Pero tiene un autor en mayúsculas.
Y el autor en mayúsculas es Dios. Porque de otra forma no se puede entender cómo un libro que realmente no es un libro, sino es un conjunto de libros escrito a lo largo de 1500 años por personas que no se conocían, por personas que ni siquiera habían oído hablar unas de otras, pueden escribir cosas que tienen tanto sentido juntas. Os he dicho que hay un hilo conductor desde Génesis 1.1 a Malaquías 4.6, y es Cristo. Dice segunda de Pedro 1.21, porque ninguna profecía, y está hablando de la inspiración de las Escrituras, dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Podemos estar tranquilos de que lo que está aquí escrito es la palabra de Dios. Y ya os digo, podríamos hablar de esto durante muchísimo tiempo, pero vamos a avanzar, y si hay alguien que quiere que podamos hablar más de esto, podemos hablar más. Después, vemos otra característica de la palabra de Dios, y es que aquí Jesús le da una categoría de una cosa que se llama inerrante. Es que no contiene errores, y aquí hay que decir, en su versión original. Nosotros no tenemos la versión original, y quizá por el paso del tiempo, traducciones, cambios de idioma, puede haber alguna palabra que no es exactamente la misma, pero en su versión original la palabra de Dios no contiene errores. Dice Jesús, ni una jota, ni una tilde van a quedarse sin cumplir. Todo está bien. Lo siguiente que podemos sacar entonces de eso es que es inefable, es decir, que no tiene error, es inerrante, inefable es que no conduce al error, que no va a... en su versión original tampoco te va a inducir a tener un error porque no la has podido interpretar bien. Lo siguiente es que es suficiente. Vemos cómo Jesús defiende la suficiencia de las Escrituras frente a estos líderes judíos que lo que estaban haciendo era coger las Escrituras más su tradición. Y él dice, no, es que no hace falta sumarle más. Es que no tienes que sumarle más cosas a lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Esto pasa mucho también en nuestros días, ¿eh? Hay personas que pueden decir, sí, todo eso está bien, pero además tienes que hacer esto, pero además tienes que hacer esto, y además tienes que hacer esto. No, la palabra de Dios es suficiente, y la palabra de Dios también es autoridad. Cuando vemos todas estas características nos damos cuenta de que es la palabra de Dios la que debe ser nuestra fuente de autoridad. Es decir, cuando una persona te pregunte, oye, vosotros, ¿por qué hacéis las cosas así? Porque está escrito en la palabra de Dios. Oye, ¿y tú por qué crees esto? Porque está escrito en la palabra de Dios. Y yo te animo una cosa, sé tú mismo el que acuda a la palabra de Dios y aprenda acerca de estas cosas. Tienes que ser tú mismo el que coja la palabra de Dios y digas, voy a leer si esto es así. Porque mi opinión da igual, y la opinión vuestra da igual, pero la opinión de Dios no da igual. La opinión que Dios tenga acerca de un tema, eso sí que es verdaderamente importante. Busca siempre qué piensa Dios sobre esto o lo otro, y su respuesta estará en la palabra de Dios. Así que la pregunta que hemos planteado, ¿tiene sentido seguir creyendo en la Biblia? Esto ya aquí. Bueno, ¿tiene sentido seguir creyendo en la Biblia en el 2024? Pues yo creo que sí. Claramente sí, porque no estamos hablando de un libro que puede estar pasado de moda, que puede ser un libro que enseña cosas que ahora ya se han demostrado que son falsas, sino que estamos hablando de la revelación de Dios para la humanidad. Estamos hablando de las palabras de vida del Dios que nos creó. Mirad, Jesús a sus discípulos le dijo, dice Juan 8, 31 y 32, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la verdad. Así que
Debemos creer esta palabra con todo nuestro corazón, confiando en la fidelidad de Dios, en sus promesas, atesorarla en nuestro corazón. Debemos honrarla como nuestro bien más preciado. Debemos obedecerla e intentar vivir vidas acorde a lo que está escrito en este libro. Debemos también defenderla, porque van a atacarla constantemente y nos van a atacar a nosotros por creerla. Y también debemos proclamarla. Debemos decirle a la gente lo que está escrito en este lugar. Debemos darle las buenas noticias del Evangelio a las personas, porque eso es lo único que puede traer salvación y eso es lo único que puede transformar las vidas de las personas. Así que vamos a orar y me gustaría que pudiéramos realmente tener esa mentalidad y esa reflexión en nuestro corazón de: Señor, ¿estoy valorando yo realmente tu palabra y ese privilegio que tengo de poder tenerla en mis manos? ¿Estoy pasando tiempo en ella habitualmente? ¿Estoy intentando, no hace falta que te la aprendas de memoria, pero sí que te la bebas diariamente? Cuando estés lleno de ella, al final sus palabras te van a salir solas. Así que el Señor pueda enseñarnos acerca de este pasaje a nosotros. Señor y Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos revelaste en ella todas las cosas que necesitamos, Señor. Tú en ella pusiste cómo es tu carácter, tú en ella pusiste cómo nos amas, tú en ella te has revelado a nosotros, Señor, y podemos aprender cómo es ese Dios que tanto nos amó, hasta el punto de enviar a su Hijo para morir en una cruz por nosotros. Y en esta mañana estamos adorándote, dándote la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor, recordando ese sacrificio en la cruz con estos símbolos y también proclamando que el Evangelio es la verdad, que el Evangelio ha transformado nuestras vidas, que tú vas a volver a por tu iglesia, Señor, y que vamos a pasar una eternidad contigo, Señor, y te damos las gracias por todas esas verdades, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener mucho más estima a tu palabra, Señor, que en el día a día podamos buscar meditar en ella, Señor, y que podamos ser sensibles a ella para que tú transformes con ella nuestras vidas, Señor, que nos hace falta ir moldeándonos cada vez más a tu carácter, Señor. Te damos las gracias por este tiempo, por las personas que estamos en este lugar. Te pido una bendición por cada uno de ellos. Si hay alguna persona aquí que no te conoce, que no ha entregado su vida a ti, que pueda hacerlo, Señor. Y te pedimos que tú nos bendigas con tu paz y tu bendición. En nombre de Cristo Jesús. Amén.